Contratación pública, episodio 117. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todas estas cosas de la contratación pública. 3 de junio de 2022, episodio número 117. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre cobrar de la administración. ¿Cómo están las cosas? ¿Se cobra bien? Pero antes, ¿tienes un método para decidir si presentas oferta a una licitación? ¿Sabes qué hay que comprobar y en qué orden? Pues a cosas tan prácticas como esa te enseño en mi curso para vender a la administración, en escuelacp.com y pronto en luisgracia.es. Y ahora sí, vamos allá. Existe un prejuicio entre quienes no venden a la administración. Un prejuicio fundado en años de cierto descontrol, en años de estirar el brazo más que la manga. Ese prejuicio es que, por lo general, de la administración se cobra siempre tarde. Y es que, una vez que se da por hecho que, vendiendo a la administración, el cobro está asegurado, que se cobre en un plazo de tiempo razonable es esencial, incluso determinante, para decidir vender a la administración. Lo cierto es que cobrar tarde comporta mayores costes y cobrar muy tarde puede tener consecuencias desastrosas que incluso pueden llegar a comprometer la misma existencia de un negocio. Por eso, y aunque la administración no desaparece ni tiene forma de esquivar el cumplimiento de sus obligaciones de pago, el plazo en el que cobraremos nuestras facturas se convierte en un aspecto esencial de cualquier venta a una administración pública. Cobrar pronto es beneficioso e incluso nos permite ajustar precios. Cobrar tarde tiene costes y puede complicar la marcha del negocio si no se ha previsto. Y cobrar muy tarde puede poner a un negocio en aprietos e incluso llevarlo al límite de sus posibilidades de supervivencia. Total, que vendiendo a la administración el cobro está asegurado y el cuándo se cobra pasa a ser lo más importante. Un dato que hay que tener en cuenta al hacer el presupuesto y también a la hora de decidir si se participa en una licitación. Por tanto, la clave es vender a los que pagan pronto, o al menos vender sabiendo cuándo cobraremos. Vamos a levantar la vista y dar un vistazo al panorama. Vamos a ver. En el sector privado, cuando se hacen ventas a crédito, normalmente se está a la práctica habitual de la actividad o del sector en cuanto a condiciones y plazos de cobro. En algunos casos, cuando se considera posible llegar a cerrar una venta, ya sea a una empresa o a un profesional, tenemos la opción de comprar un informe que nos ayude a entender las condiciones de solvencia de esa empresa o profesional a quien vamos a vender. Eso en el mejor de los casos, ya que los informes cuestan dinero y no nos engañemos, son solamente un indicio. Un informe no es concluyente y, por supuesto, no te asegura nada. Es solo una foto del pasado. Aún así, un informe sigue siendo útil. En la mayoría de los casos, para tratar de saber más sobre la formalidad y solvencia de un potencial cliente del sector privado, lo normal es preguntar por ahí, a nuestro banco, a otros proveedores que conozcamos y vendan a esa empresa, a conocidos, a amigos, a cualquiera. También puedes obtener en el registro mercantil sus últimas cuentas anuales depositadas, otra foto del pasado, a la que también habrá que dedicar un tiempo para analizar sus condiciones de solvencia. La cuestión es que todas las averiguaciones que puedas hacer no te protegen de un impago o de un retraso en el pago. Solo cuando cobres sabrás en qué plazo paga esa empresa o profesional. Lo interesante es que, cuando vendes a la administración, la cosa cambia, y no poco, ya que además de tener el cobro 100% asegurado, también puedes saber con precisión trimestral el cuándo se cobra. Ya sabes, la información es... Aunque, antes de seguir, hagamos un recordatorio a la legislación que se aplica a todo esto de cobrar de la administración.
conviene recordar los anclajes legislativos que llevan a que las administraciones estén obligadas a pagar pronto. Vamos a ver. Como pieza legislativa fundamental, tanto para el sector público como para el privado, tenemos la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, ley que se modificó y se actualizó en el año 2010. Esta ley establece que las empresas y los profesionales deben cobrar sus facturas en un plazo de, como máximo, 60 días naturales desde que la presentan a su cliente. Y da igual que el cliente sea del sector público o del sector privado, 60 días. Bueno, la aplicación de esta ley resulta desigual, ya que en el sector privado se está más al uso y costumbre de cada gremio, industria o actividad que a lo que dice la ley. En el sector público, y por tratarse de una ley, el cumplimiento de este plazo de pago no es algo tan fácilmente eludible. Aunque obviamente esto no siempre fue así, ya que en la práctica, cuando esta ley de lucha contra la morosidad entró en vigor y aún muchos años después, no fue una ley especialmente observada por los actores del sector público. Lo que sí cambió el panorama en cuanto a los plazos de cobro de la Administración y también respecto a algunas cosas más, fue la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una ley de necesidad que fue impuesta por las autoridades europeas, y por qué no decirlo, también alemanas, en el año 2012, como condición para acceder a los créditos y fondos que, entre otras cosas, permitieron pagar las facturas que muchos ayuntamientos y también gobiernos regionales guardaban en los cajones. Desde nuestro punto de vista, como contratistas, lo que nos interesa de esta ley es que impone a las administraciones públicas la vigilancia y observación de los plazos de pago a sus proveedores y contratistas como un componente esencial para garantizar su sostenibilidad financiera. Esta ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera lo expresa claramente y establece que uno de los componentes que permiten apreciar que una administración pública es sostenible financieramente es que el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, es decir, los 60 días que establece la Ley de lucha contra la morosidad de 2004. Y a diferencia de lo ocurrido con la Ley de lucha contra la morosidad, esta del año 2004, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 sí se cumple. Vaya, sí se cumple. Y se cumple porque existen muchos y distintos incentivos, controles o condiciones para que se cumpla, y porque el día que una administración la deja de cumplir, se le cierran los grifos. Quizá después de todo esto puede resultar redundante que la Ley de Contratos del Sector Público dedique un artículo, concretamente el 198, al plazo de pago de las facturas. Y es que con esta ya son 3 las leyes en las que se trata esta cuestión de la puntualidad en el cobro de nuestras facturas. Aunque lo cierto es que la ley que supuso un antes y un después es la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, sin duda. Bueno, de todos modos, y como ocurre con otros aspectos, la Ley de Contratos del Sector Público viene a asegurar, reafirmar y regular de forma precisa el proceso que debe llevar a cabo cualquier administración para tramitar las facturas, estableciendo, primero, que las facturas deben ser aprobadas o conformadas en un plazo máximo de 30 días después de que nosotros la hayamos presentado. 2. Que una vez que la factura ha sido aprobada, debe ser pagada en los 30 días siguientes. Y 3. Que si la factura no se ha pagado en un plazo total y máximo de 60 días desde que se presentó, los contratistas tenemos derecho a reclamar intereses de demora. Después de todo esto, queda claro que a ninguna administración se le puede pasar por alto que las facturas se deben pagar antes de que hayan transcurrido 60 días desde que la hemos presentado, ya que nada menos que un total de 3 leyes de este siglo obligan a que sea así. Bien, la verdad es que no todo es de color de rosa. Lo cierto es que no todas las administraciones públicas respetan lo establecido en la legislación sobre los pagos a sus proveedores y contratistas. Aunque lo cierto es que, por lo general, se puede afirmar que sí, que hoy por hoy la gran mayoría de las administraciones públicas están pagando en el plazo que se establece en las distintas leyes. Lo interesante de todo esto es que no hay que hacer un acto de fe.
se puede saber cuál es el plazo de pago de todas las administraciones públicas de España, de todas, sin excepción. Y una vez obtenida esta información y ante un plazo de pago que se salga de lo normal, podrás decidir si presentas oferta a la licitación o si prefieres dejarla pasar. En definitiva, lo interesante es que esto del plazo de pago se puede saber que a los que pagan tarde se les ve venir. Y esto es así porque en el año 2010, cuando se reformó la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluyó una obligación para que todas las administraciones públicas informen trimestralmente de sus periodos medios de pago a proveedores. Y esto es algo que, por lo general, sí se cumple. Y por distintos motivos. Y bueno, si alguna administración no lo cumple, que alguna hay que se retrasa más de la cuenta o no informa, si hay alguna que no informa de sus plazos de pago, si tú no puedes acceder a sus datos de pago, oye, pues entonces desconfía, pregunta. Y si no obtienes respuesta ante la duda, no le vendas y asunto resuelto. Tan sencillo como eso. Si no son formales para informar sobre su plazo de pago a proveedores, hombre, pues tendremos que dudar sobre la formalidad para atender el pago de las facturas en el plazo que está previsto y que es obligado. Lo dicho, pregunta. Bueno, ya nos hemos situado. Hemos hecho memoria y recordado el porqué de todo esto. Hemos repasado la legislación que obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo razonable y a informar sobre sus plazos de pago. Y ahora sí, hablemos de los plazos de pago en el último año. A ver, la edición 2021 del ¿Cuándo se cobra aquí? Se publicó el 4 de junio de 2021, hace justo un año. Me gusta hacer el análisis de junio a junio porque entiendo que abarca una mayor variedad de situaciones dentro de la misma administración y también dentro de la economía en general. Un periodo que coincide con el año lectivo de un estudiante. Así que vamos a ver qué notas han sacado las distintas administraciones públicas en este curso. Empecemos por el periodo medio de pago de la Administración General del Estado, que también puede ser nombrada como Administración Central o como Sector Público Estatal. Bajo el paraguas de la Administración General del Estado están todos los ministerios, por supuesto, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno presentes en todo el territorio, el Servicio Exterior del Estado, las embajadas y los consulados, y todos los organismos públicos que están adscritos a los distintos ministerios, que son, por ejemplo, entidades públicas empresariales, agencias, fundaciones públicas y empresas públicas, como por ejemplo AENA, Correos, Televisión Española, Renfe, Paradores o el Museo del Prado. Y también instituciones como el Banco de España o la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A estos dos seguro que los conoces. Bien, pues en su conjunto, y teniendo en cuenta los datos del último curso, han pagado sus facturas en un promedio de 30 días a contar desde el momento en el que se presenta la factura. En 29,95 días, para ser exactos. Un muy buen plazo. Aunque no sorprende. Lo cierto es que la Administración General del Estado siempre ha sido formal y puntual en sus pagos. Su comportamiento en cuanto a esto es ejemplar y su plazo de pago viene rondando los 30 días desde hace años. Se puede decir que la Administración General del Estado es el conjunto de administraciones más disciplinado y confiable en cuanto a este parámetro. Aunque la pega está en que no es el conjunto de administraciones que más contrata. Es más probable que le vendas a tu ayuntamiento o a tu gobierno regional, a tu gobierno autonómico. Es más probable que hacerlo a un organismo o ente dependiente de la Administración General del Estado. Así que vamos a por el siguiente escalón, estrato, o mejor dicho, nivel de la Administración. Hablemos ahora del periodo medio de pago de las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos y todos sus organismos y entidades dependientes. Entramados administrativos que replican la estructura de la Administración General del Estado, aunque con alcance y competencias particulares y distintas, entre los que están, de forma indicativa y abreviada, las consejerías o departamentos, que vienen a ser como los ministerios, y todos los organismos públicos que están adscritos a esas consejerías o departamentos, ya sabes, entidades públicas empresariales, agencias, fundaciones públicas y empresas públicas. Bien, pues en el último curso, el conjunto de los 17 gobiernos regionales ha pagado sus facturas en un promedio de
nada más y nada menos que 25 días. Días que se cuentan desde el momento en el que presentas la factura hasta el día en que la cobras. Para ser exactos, son 24,82 días, un plazo realmente bueno, muy bueno. Además, este plazo mejora en 6 días la medición anterior, la que hicimos el curso pasado, lo que indica que el plazo de pago sigue siendo bueno y que la tendencia es positiva. Y ojo con esto, porque lo que importa son las tendencias y no tanto los datos puntuales, aunque sean referidos a un año. Este número es el promedio de las 17 comunidades autónomas. Vamos a ver cómo se comportan. Bueno, tenemos 6 comunidades autónomas que pagan en menos de 20 días. Sí, has oído bien, en menos de 20 días. Es que esto es 3 semanas, menos de 3 semanas. Fíjate, Murcia, que en el último curso ha pagado sus facturas a los 6 días. Cosa que hace por segundo año consecutivo, consolidando su tendencia. Extremadura, que con 13 días de periodo medio de pago ha mejorado los 24 días del curso pasado. Galicia, que sigue bien, pagando a 16 días por segundo curso consecutivo. Y Cantabria, que está en 18 días, Castilla-La Mancha en 19 días y la Comunidad Valenciana, que con sus 19 días mejora sustancialmente su plazo del curso anterior, que fue de 27 días. Estos números son muy buenos, aunque se puede decir que el resto de comunidades autónomas también están pagando muy bien. La que peor, por decir algo, paga lo hace a 35 días. Plazos que, en cualquier caso, son muy razonables y muchos ámbitos del sector privado querrían tener. Lo importante es que un total de 14 comunidades autónomas están pagando en menos de 30 días. Y sobre todo, que el plazo de pago se mantiene ajustado e incluso mejora en el último curso. Lo cierto es que las cosas se están haciendo bien y la tendencia se mantiene e incluso mejora. Y ahora vamos a ver qué pasa con el nivel básico o primario de la administración pública. La administración local, que comprende los municipios, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los cabildos, las comarcas y las mancomunidades de municipios. Administraciones que a su vez pueden tener entidades públicas, empresariales, agencias, fundaciones públicas y empresas públicas, claro. Lo que hace un total de nada más y nada menos que 12.736 entidades en este nivel administrativo. O dicho de otra manera, más de 12.000 potenciales clientes. Todas estas entidades están sujetas a controles y mecanismos de rendición de cuentas a instancias superiores, concretamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es quien cierra y abre grifos, quien supervisa, quien en definitiva corta el bacalao. Aunque claro, son más de 12.000 entidades, desiguales en cuanto a los medios de los que disponen, intensidad de la actividad que deben desarrollar y ámbito geográfico administrativo que deben abarcar, atender. Y quizá debido a estas desiguales circunstancias, me he encontrado con que un total de 5.898 entidades o no informan o revisando las series de datos una a una, no me acabo de fiar de lo que informan. O sea que sobre un 46% del total de las entidades locales no tenemos datos o no tenemos datos suficientes. Vamos a ver. Lo que tienen en común este 46% de entidades es su tamaño, ya que o bien son municipios de menos de 200 habitantes o mancomunidades de municipios. Son los pueblos de la España vacía. Municipios que se agrupan, se ponen de acuerdo para compartir el gasto y el puesto de una persona que haga las funciones de secretaría e intervención. Te lo puedes imaginar. Auténticas mujeres y hombres orquesta que tratan de mantener en pie el andamiaje administrativo de 3 o 4 pueblos estando 1 o 2 días a la semana en cada uno de ellos. Así se explica que nos falten datos sobre el periodo medio de pago de un 46% de las entidades locales. Las personas que tienen que informarlo tienen 1000 cosas más urgentes e importantes que atender antes que ponerse con esto. Aunque atención, ojo, que nos falten datos no significa que sean malos pagadores o que incumplan la ley en cuanto al periodo medio de pago a proveedores. Que falten datos es solo una evidencia de que faltan datos. Cuando se trata de pequeños municipios, no tiene por qué haber una correlación entre falta de información sobre el periodo medio de pago y formalidad en el pago.
Dicho esto, vamos a conocer las cifras. A ver, el promedio de periodo medio de pago de la administración local en España es de 33 días. Exactamente, 32,76 días. Un tiempo razonable, un periodo que cualquier negocio puede asumir teniendo en cuenta además que el cobro está asegurado. Este es el promedio que obtenemos de un total de 6.685 entidades locales de las que tenemos datos, un tamaño de la muestra más que holgado. Aunque, fíjate, porque el dato interesante es la mediana. La mediana no tiene en cuenta los valores extremos, ni los plazos de pago muy altos, los que rondan o superan los 1.000 días, que los hay, ni los plazos de pago muy bajos, los que pagan el mismo día que reciben la factura o al día siguiente, que también los hay y son muchos. La mediana es la media aritmética de los valores centrales de la muestra. Bien, pues la mediana del periodo medio de pago a proveedores de estas 6.685 entidades locales es de 14,18 días. O sea que lo más probable es que cobres tu factura a los 15 días de presentarla. Ahora, fijémonos, porque creo que merece la pena también, fijémonos en los 153 ayuntamientos y diputaciones provinciales más importantes. Un grupo formado por todas las capitales de provincia, todas las diputaciones provinciales y cabildos insulares y las ciudades de en torno a 70.000 habitantes en adelante. Son los ayuntamientos, las entidades con más medios y personal, las que manejan los presupuestos más altos de la administración local española. Bien, pues en este caso los números empeoran un poco, ya que el periodo medio de pago de promedio es de 38 días. Lo cierto es que tampoco es ningún drama. Al ser organizaciones más complejas, con entramados administrativos más densos, se puede entender que las facturas tarden 8 o 9 días más en pagarse. En este caso, la mediana de periodo medio de pago es de 19 días. Y es que dentro de este selecto grupo hay un ayuntamiento que está pagando a más de 500 días y 12 que están pagando a más de 60 días, fuera del plazo que establecen las leyes. Y después de esto, ¿cuántas administraciones locales son malas pagadoras? Bueno, si establecemos el corte en lo que manda la ley, los 60 días desde el momento en el que presentas la factura, tenemos un total de 572 entidades que están pagando fuera del plazo establecido en las leyes. Esas 572 entidades son un 8% del total que hemos analizado. Cuidado, del total que hemos analizado. Recuerda que hay una parte que no la hemos tenido en cuenta porque o no presentan datos o los datos no me he fiado, en fin. Por tanto, y teniendo en cuenta estos datos, podemos concluir que, por lo general, la administración local está pagando sus facturas en los plazos previstos en las leyes, salvo esas 572. Bueno, a estas alturas sabemos que tanto la Administración General del Estado como las administraciones autonómicas pagan sus facturas a los 30 días. Donde debemos poner la atención es en las entidades que están encuadradas en la administración local. Por eso mi recomendación es nunca te plantees vender a una administración local sin antes conocer su periodo medio de pago. Te comentaba antes que todas las administraciones públicas están obligadas a reportar trimestralmente al Ministerio de Hacienda su periodo medio de pago a proveedores. El periodo medio de pago es una medida esencial para calibrar si una entidad tiene un presupuesto estable y sostenible. La información sobre el periodo medio de pago es pública y se hace pública. Se puede encontrar en la sección de la Central de Información Económico-Financiera de la página web del Ministerio de Hacienda. Acceder a estos datos, pues oye, no es sencillo, aunque, oye, también lo cierto es que las cosas han mejorado mucho en los últimos años. Pero bueno, nada que ver con la facilidad y rapidez a la que nos tiene acostumbrados Google. Pero no hay problema. Ya me ocupo yo de que tengas esta información tan importante a mano. Llevo unos cuantos años recopilando los datos del periodo medio de pago a proveedores de la administración local, la más peligrosa. Y está accesible con un buscador al estilo Google, salvando las distancias, para que conozcas el periodo medio de pago rápida y fácilmente. El buscador está en perfildelcontratante.es/PMP y a partir de julio en luisgracia.es/PMP. Dejo la dirección en las notas del programa. Solo encontrarás información sobre administraciones locales, por una sencilla razón.
es donde puedes llevarte un disgusto. Una cosa más. Este dato del periodo medio de pago es una foto del pasado. Y aunque sea del pasado reciente de una administración. Por eso lo interesante es conocer el histórico, detectar tendencias y observar alteraciones que nos puedan afectar. Me explico, a ver. Por ejemplo, si un ayuntamiento viene pagando a 50 días desde hace 2 o 3 años, pues oye, ya me va bien. Tiene una tendencia estable, resulta previsible y lo más normal es que siga pagando en esos plazos durante el próximo año. Lo tengo en cuenta en mi presupuesto si es que merece la pena que lo tenga en cuenta y se acabó. Si un ayuntamiento viene empeorando su periodo medio de pago a proveedores durante el último año, cuidado, la tendencia es mala y la cosa puede ir a peor. Debo tenerlo en cuenta. Y lo contrario, si un ayuntamiento viene mejorando su periodo medio de pago, buena señal. Es probable que cobremos antes incluso de lo que podemos esperar viendo el histórico de datos. Por eso, no te quedes solo con el último dato. Echa un vistazo a la evolución y comportamiento para asegurarte. Bien, en resumen, dando por sentada la fiabilidad de la administración en cuanto a la seguridad de cobro, nos queda controlar de cerca los plazos en que se cobra. Estas son las diferencias con vender al sector privado. Cobro 100% asegurado y posibilidad de conocer el periodo medio de pago en base a datos recientes y antiguos. Algo que ocurre debido a que todas las administraciones públicas deben atender al cumplimiento de 3 leyes sobre este asunto. La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, que fue modificado por la Ley 15/2010. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la más importante. Y la Ley de Contratos del Sector Público, que regula con precisión los pasos y momentos en los que se debe hacer efectivo el cobro de tu factura. 3 leyes que sirven para establecer que las administraciones públicas no pueden pagar sus facturas más tarde de los 60 días después de su presentación. Y también para que podamos conocer cuál es el periodo medio de pago de todas las administraciones públicas de España, aunque con algunas excepciones, como hemos comentado. Los datos del curso 2021-2022 son: la Administración General del Estado paga a 30 días, siguen en su línea. Las administraciones autonómicas están pagando a un promedio de 25 días, una cifra que mejora en 6 días la medición anterior, la del curso pasado. Además, 6 comunidades autónomas están pagando sus facturas en menos de 20 días. La administración local está pagando sus facturas a un promedio de 33 días después de presentadas. De hecho, lo más probable es que cobres tu factura a los 15 días de presentarla. Por eso, y después de varios años con periodos medios de pago que respetan lo previsto en las leyes, podemos afirmar que de las distintas administraciones públicas se cobra puntualmente en plazos que normalmente no exceden de los 30 o 40 días. Aunque no hay que olvidar que sabemos que hay 572 entidades pertenecientes a la administración local que están pagando tarde o muy tarde. Para prevenir disgustos, basta con informarse en perfildelcontratante.es/PMP y pronto en luisgracia.es/PMP. Mantendré para ti la información del periodo medio de pago actualizada para que puedas tomar las mejores decisiones. Y hasta aquí el episodio 117. En el próximo episodio te hablaré sobre la ejecución presupuestaria, una forma de medir lo efectiva que es la administración y lo que falta por invertir. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast, en todas partes, menos en Gol TV. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.